Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta y hoy vamos con una noticia del portal 3 de Juegos que me ha impresionado, me ha gustado, especialmente porque desconocía de su existencia. Dice, uno de los mayores fracasos de Nintendo fue tener su propio ordenador al estilo Spectrum y Amstrad, pero tienes que verlo. No lo conocía, no conocía la de Nintendo con su ordenador personal, no lo conocía. Mira que yo le he metido mucho al Amstrad, el Amstrad CPC 6128 fue el ordenador de mi vida, fue el que me descubrió todo este fantástico mundo de los videojuegos con 9 años, pero no conocía la existencia de que Nintendo tuviera un ordenador de este tipo. Vamos a leer la noticia y a enterarnos, a ver qué pasó con este ordenador de Nintendo. Dice la noticia, seguro que os suena eso del crash del videojuego de 1983. Fue una época complicada para nuestro mundillo. Básicamente hubo una crisis de confianza motivada por bajos estándares de calidad. Atari fue una de las compañías que más contribuyeron al desastre, reorientando sus productos inmediatamente hacia el mercado de microordenadores. No eran los únicos. En el mercado estadounidense la desconfianza hacia todo lo que tuviera que ver con una consola era mayúsculo. Se decía literalmente que los videojuegos estaban muertos. No había ningún tipo de salida a esta situación. Estamos hablando del año 1983, cuando yo tenía 3 añitos. Yo tenía 3 años y ya estaba diciendo la gente que los videojuegos se habían muerto. No me jodas, pero sí. No nos quedaba época ni nada, no nos quedaba tiempo, para adelante. Así que ustedes piénsenlo eso, porque mucha gente dice, no, esto ya se murió. No, cuidado, cuidado, que en el 83 decían que los videojuegos se habían muerto por culpa de Atari, que había hecho ahí una explotación. Un poco lo que está haciendo Play ahora, pues igual, pero en el estilo de aquella época. Atari explotó todo el material, intentó sacarle el máximo dinero y acabó cargándose la industria, literalmente. Dice Nintendo que acababa de lanzar su exitosa Famicom en Japón, pensó que tal vez con Estados Unidos debía modificar su estrategia. Por supuesto, en 1985 lanzaría la NES, que todos conocemos, pero al mismo tiempo preparó un hardware que se alejaba de la concepción de juguete y se alejaba más de lo que conocemos como ordenador personal. Su nombre era Nintendo Advanced Video System y se asemejaba a otros productos como el mítico ZX Spectrum del 1982 o el Amstrad CPC de 1984, que ese era el que yo tenía, el Amstrad CPC. Hoy en día es una auténtica reliquia de un pasado perdido, pero merece mucho la pena conocer su historia. Aquí podemos ver la foto del ordenador, los mandos eran muy similares a los de NES, por ahí estaba la parte de la cinta donde podías grabar y donde podías darle ahí al play y cargar los juegos de cinta, por allí la pistolita y el joystick y el teclado. Oye, pues yo me lo hubiera comprado en su época, si me dan a mí esto más que el Amstrad, yo me lo hubiera comprado, hubiera cometido un error porque seguro que fue un fracaso, porque hablan de que fue el fracaso más grande de Nintendo, pero yo si lo hubiera visto me lo hubiera querido comprar. Dice, lo más llamativo de Nintendo AVS era que se presentaba en el mercado como un ordenador doméstico. Tenía su propio teclado, 2 controladores, un joystick, una pistola zapper que se podía convertir en una especie de Wiimote, una grabadora de cassettes y hasta un cartucho que le daba la opción de programar en BASIC para crear tu propio software. Algo muy común en los microordenadores de la época. Hasta tenía su propio teclado musical y eso no es todo. Estaba libre de cables usando una interfaz de infrarrojos, una tecnología bastante moderna para aquel entonces. El producto estaba muy alejado del tono de la Famicom estrenada en Japón. Era una máquina mucho más seria y premium, con un precio que nunca se llegó a anunciar, pero que por todo lo dicho fácilmente podría haber costado cerca de $500 de la época, lo cual era un precio elevado, a pesar de lo vanguardista de su diseño y prestaciones. Pocos comercios se interesaron por el invento y Nintendo se vio obligada a modificar su estrategia con el mercado norteamericano. Aquí podemos ver también otro de los carteles de publicidad, ahí, donde veíamos ahí la consola, o en este caso el ordenador, con el joystick ahí, y a la derecha pues el teclado que traía, que eso era también pues una cosa bien buena. Dice, esto es algo que no pilló a nadie desprevenido. La prensa de la época comentó que los nipones habían errado en sus cálculos dentro de un mercado que venía de una malísima percepción hacia todo lo que tuviera que ver con videojuegos. Ni siquiera mostrando los 25 juegos del catálogo inicial fueron capaces de convencer a las principales distribuidoras del país que veían muy arriesgado poner dicha máquina en los escaparates de sus tiendas. Aquí acabó el sueño de Nintendo de tener su propio ordenador personal. Sin duda se trataba de una idea con gran potencial,
pero que llegó en un momento inapropiado. Tanto público como comercios no estaban convencidos de que los videojuegos tuvieran futuro, y la propuesta de microordenador que hacía el fabricante japonés no era novedosa, sino que se había visto ya en marcas como Commodore o MSX, por citar solamente algunos ejemplos. Por suerte, tras este experimento, que en realidad no fue tal, la empresa se puso manos a la obra para lanzar la Nintendo Entertainment System en Estados Unidos, con una estrategia basada en promocionar la consola como un juguete, tratando de esquivar así la ola de pesadumbre relacionada con el mundo del videojuego. Tuvo éxito y a esto le debemos que hoy podamos jugar a títulos como Super Mario, Zelda, Metroid o Donkey Kong. Y bueno, pues esta es la historia de este ordenador personal de Nintendo, que yo no conocía y que al haberlo visto he dicho, hombre, pues hay que dedicarle aquí un espacio en nuestro canal. Oye, ¿nos gustan los videojuegos? Sí. ¿Esto es historia de videojuegos? Sí. ¿Lo conocías, Maca? No, pues hay que prestarle atención, investigar y aprender. Bueno, pues yo, lo dicho, tuve el Amstrad, muchos amigos míos tuvieron el Spectrum, y algunos muy privilegiados tuvieron el Amiga. Yo tengo amigos que tuvieron el Amiga, valga la redundancia, y eso sí que era maravilloso. No conocía a nadie que tuviera algo mejor que el Amiga en aquel entonces, y el que podía jugar a eso ya era, vamos, era súper privilegiado. Yo con el Amstrad fui feliz, con mi Amstrad de disquete. Muchos amigos míos con el Spectrum de cinta también fueron felices. Yo aparte tenía el cable para poder enchufarle cintas también, aparte de los disquetes. Y vivimos una época maravillosa en aquella época de los 8 bits, antes de las consolas o entre medio de las consolas. Yo no tuve Nintendo NES, no tuve Master System, no tuve consola de 8 bits, pero sí que tuve ordenador, que fue otra manera de jugar, otra diferente, y lo disfrutamos mucho. No conocía este ordenador y supongo que vosotros tampoco. Me lo decís por los comentarios si conocíais la existencia de un ordenador personal de aquella época, de los años 80, basado en Nintendo. O sea, Nintendo sacó su propio Spectrum, su propio Amstrad, pero no fue suficiente. No fue suficiente, la gente pues no estaba por la labor de comprarlo. Así que bueno, uno de los fracasos que yo no lo veo tampoco fracaso porque, oye, lo intentaron, aprendieron, avanzaron y dio lugar a que tuviéramos más adelante la Nintendo NES, así que estuvo muy bien. Señores, abrazo fuerte, nos vemos en el próximo vídeo. Vamos que nos vamos.